Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarles sobre cómo inicié mi camino en lo espiritual, en qué momento fue que llegué a profundizar también en mi propia espiritualidad y en el momento que decidí ayudar también a otros. Bueno, todo esto comenzó también junto con mi infancia, ya que desde mi infancia siempre fui sensible a las energías, sensible también pudiendo sentir las cosas muy intensas. Em, pero bueno, ya más adulta siempre me llamó la atención el tarot, me llamó la atención estas terapias o estas como formas que uno dice no tiene lógica y quiero saber o quiero entender cómo funciona esto. Y debido a la curiosidad fue que llegué también a algunas cosas. Por ejemplo, lo primero que tuve como instrumento fue un péndulo. También me compré ciertas gemas, ya que de alguna u otra manera siempre me gustaron también los cristales. Em, y sentía que era bonito por una parte tenerlos y por otro lado también sentía algo especial con los cristales. Ya con el tiempo, alrededor de unos 26 años más o menos, empecé a, a profundizar un poco más en la espiritualidad a través de la práctica de registros akáshicos. Siempre lo recuerdo así, porque una de las preguntas que más me intrigaba hacer en esta sesión de registros akáshicos que me hicieron a mí era saber por qué mi hija me había escogido como su madre. De cierta manera siempre supe que los hijos no se escogían por alguna u otra razón y me intrigaba saber cuál era esta razón. También las típicas preguntas que uno se hace, eh, ¿por qué vine? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Son las típicas preguntas que a uno lo llevan a tratar de ir más allá y de buscar la respuesta a estas preguntas. Entonces, en esta sesión de registro acásticos pregunté mis dones, talentos que me pudiera decir con respecto a eso y a qué venía yo aquí a la tierra. Em, También por qué me escogieron mis hijos. Em, También pregunté eso. Y bueno, la respuesta me sorprendió demasiado. Mi hija era pequeña, tenía en ese momento 3 meses y ella me la describió tal cual era mi pequeña y mi hija siempre tenía em, como un tic, lo digo yo, que finalmente siempre llevaba las manos a mi cara, o me tocaba el pelo, o me tocaba la cara. Era una niña muy risueña. eh, y me la describió ella tal cual. Me dijo, esta niña me muestra sus manitos. em, y que ella vino a hacer un regalo. Finalmente mi hija llegó después de 2 abortos espontáneos que tuve. Yo queriendo tener otro bebé, finalmente tuve 2 pérdidas. Y ya cuando solté el proceso y finalmente dije, cuando quiera hacer que sea, yo voy a seguir haciendo mi vida. Finalmente llega esta niña a mi vida y fue mi niña arcoíris que le digo yo. Eh, y ella siempre fue así, siempre fue muy cariñosa, muy
no sé, pero siempre buscaba tocarme. Entonces eso fue como que mostrara sus manitos. Además que me dijeron también que ella podría ser una excelente sanadora reikista. Entonces yo no entendía qué era el reiki tampoco, porque en ese momento no estaba interiorizada en todo esto. Hasta que ya finalmente descubrí que todo lo que ella me había dicho me hacía mucho sentido y no podía entender porque ella no me conocía a mí y tampoco conocía a mis hijos y me los describió tal cual. Entonces empecé mi camino a investigar qué era lo que había más allá. Además que tuve el tiempo porque fue justo el momento de pandemia, entonces fue justo el momento. Y me dice el tiempo, tenía los recursos en ese entonces también para poder estudiar distintas disciplinas holísticas. Entonces, lo primero que estudié fue con la persona que me leyó a mí los registros acá, chicos, que hasta el día de hoy, cuando necesito algo más profundo, también recurro a ella. Eh, entonces, empecé a estudiar y claro, o sea, me empezó a abrir un universo completamente distinto. Habían muchas cosas que me hacían mucho sentido desde la lógica y todo me empezó, es como si fuera un puzzle que finalmente se va completando, que vas entendiendo el porqué de varias situaciones. Yo siempre era desde chica muy curiosa el por qué, hasta el día de hoy, que todavía me sigue preguntando el porqué de muchas cosas. Em, pero claro, entonces ya ahí en lo profundo de este estudio de los registros acá, chicos, me di cuenta de que existía un mundo más allá, que existen otros planos. em, y empecé a investigar cada vez más. Finalmente esta terapia me conectó con, con este universo, con la energía del universo, con la energía de la divinidad y sentí tanta paz cuando empecé a hacer este tipo de conexión. Se siente tanta paz, una energía tan linda y tan sanadora que finalmente eh, quise seguir, quise seguir estudiando otras cosas y dije, esto me va a servir a mí porque me siento tranquila, porque me siento bien, pero además lo vi como una alternativa para poder ayudar a otras personas que están necesitando esa respuesta, para poder ayudar a... En el fondo todavía yo no creía que estas terapias te llevaran como a una sanación, porque en mí todavía estaba eso de esa como inseguridad que finalmente todos tenemos, que esa incertidumbre, esa inseguridad de que será tan real, será bueno esto. Finalmente nos meten tanto miedo con el tema de la religión que pensamos que todo esto es negativo, que es malo. em, pero me he dado cuenta con el pasar del tiempo, ya son años que llevo en este camino, y me he dado cuenta que cada vez uno va encontrando más respuestas, vas entendiendo más cosas. Si bien no todo es fácil de entender, hay muchas cosas que son muy complejas porque tú dices, para el cerebro humano es complejo entender el tema de cómo funcionan las distintas dimensiones y todo eso. Pero debido a que yo desde pequeña también eh, me tocó conocer personas que también tuvieron experiencias con otros planos, ya sea viendo, eh, se hablaba abiertamente, por lo menos en mi familia se hablaba abiertamente de cosas, por ejemplo, como que, como se dice acá, por ejemplo, de muertos, de ver a alguien que ya no estuviera en este plano y cosas así.
Em, entonces yo sí, siempre supe que había ese espacio en donde un alma que ya no está aquí en este plano y está como trascendiendo y que finalmente queda ahí en ese espacio, pero no entendía bien todo ese concepto, qué pasaba después de la muerte, etcétera. Y ahora ya al menos entiendo un poco más cómo funciona eso, ¿ya? En los registros acásticos igual, cuando lo estudié, se explicaba cómo es que un alma trasciende, más o menos cómo funcionan algunas cosas. Pero como fui estudiando más y más disciplinas, finalmente fui cada vez abriendo un poco más también mi mente. Estudié péndulo hebreo. Fui conectando también cada vez más con los cristales, cómo consagrar los cristales, cómo intencionar ciertas cosas, cómo funciona el tema de la energía para poder atraer, para poder cortar, para poder sacar. También eh, estudié Reiki, que finalmente que me llamó la atención porque me lo comentaron por mi hija en esta sesión de registros acá, chicos, y dije, ya lo voy a estudiar para ver cómo es, a ver si me gusta. Y finalmente esto para mí fue un antes y un después. Porque Reiki significó para mí cambiar una forma de vida, cambiar un estilo de vida. Eh, Haberlo estudiado no fue un estudio de corto plazo en algunas academias, en algunas partes. Eh, Se suele estudiar Reiki en 3 horas, así como acortarlo demasiado. Yo quise hacer la maestría y esta maestría fue más o menos de varios meses, más o menos 3 meses fueron los que estuve estudiando, interiorizando en el Reiki, y luego cuando tú finalizas el primer nivel por 21 días tienes que hacerte Reiki tú. Y me pasaban cosas que finalmente uno dice, ver colores, sensaciones de frío, de calor, hormigueo, etcétera. Me empezaron a pasar sensaciones corporales pequeñas en comparación a lo que viví ya más en un futuro. Pero en ese entonces estas sensaciones empezaron a pasar en mí, y a medida que iba avanzando cada vez más del primer nivel, después el Reiki segundo nivel y el tercero y así, sentía cada vez más energía también en mis manos para poder proyectarla. Entendí cómo trabajar también con un consultante, eh, cómo trabaja el tema, cómo es el aura, por ejemplo, cómo trabajar en el aura, cómo hacer sesiones como de operación energética en el fondo y poder quitar emociones, poder quitar distintos pensamientos que muchas veces nublan también nuestra mente, y finalmente despejar tanto nuestro campo energético que es como que partiéramos de cero. Finalmente empezamos nuevamente a construir pensamientos nuevos. Y conforme iba avanzando también iban pasando muchas cosas también en mi vida personal, retos, verme reflejada muchas veces también en los consultantes que llegaban a mí. Em, Tenía que ver, muchas veces seguir mis propios consejos cuando llega alguien y está viviendo una situación muy parecida a la tuya. Tú verlo desde afuera se te hace más fácil aconsejar a otra persona, pero cuando lo estás viviendo es mucho más difícil eh, poder accionar.
Pero sin embargo, cada vez que yo daba un consejo, eh, yo decía, tengo que ser fiel también a lo que yo digo, a los consejos que yo estoy dando. Por lo tanto, cada persona también influyó en mí, em, en poder también seguir los propios consejos que yo les daba a ellos y ir cambiando cada vez un poco más. Em, Convertirme en una persona más sana, mentalmente, emocionalmente, cambiar mi manera de pensar, cambiar la forma en la que me relaciono, la forma en la que muchas veces uno dice las cosas eh, de manera inconsciente, de manera brusca, para herir. Todo esto empezó como a cambiar en mí y me di cuenta de muchas cosas que también yo no hacía bien, eh, o las que no tenía conciencia que hacía, que no estaban bien. Y finalmente, claro, cambié yo muchas cosas, y mi entorno también empezó a cambiar. Eh, pero siempre llegan retos también. O sea, cuando uno empieza el camino, eh, siempre llegan situaciones como que la vida te dice, ya, tú crees que aprendiste a solucionar esto, tú crees que tu espiritualidad, todo lo que has aprendido, finalmente te hace ponerlo en práctica. De una u otra manera te hace ponerlo en práctica. Entonces tienes que aprender por ejemplo, a poner límites, por ejemplo, a perdonar, a no aguantar situaciones que quizás antes lo hubiese dejado de estar, pero ahora entiendes que eso no te hace bien, por lo tanto intentas también que la otra persona se haga consciente de que no está haciendo las cosas bien, o que te está lastimando con sus acciones. Eh, También te enseña a tener que soltar personas, lugares, cosas que ya no te hacen bien. Em, y es así como la espiritualidad se va poniendo en práctica. Y por otra parte pasa algo muy curioso, eh, que cada vez que tú avanzas y das un paso más y trabajas más en ti, en cambiar tu vida, en hacer las cosas lo mejor posible, en tener más conciencia con todo lo que te rodea, a ser más empático, empática. Cuando empiezas a cambiar, te empiezas a sentir cada vez más apoyada y más apoyada y más apoyada. Entonces, con el tiempo te das cuenta que esos planos, se van haciendo, esos planos que uno no ve, se van haciendo más visibles, quizás no para el ojo, por lo menos yo no tenía el don de ver, por ejemplo, sí sentir, percibir, de repente como que me llegaban ciertos destellos de información cuando estaba pidiéndola y me llegaban en momentos justos, eh, pero no de ver otros planos. Entonces, bueno, yo también siempre pedí no ver, por una parte siempre pedí no ver y encontrarme así de golpe con otros planos. ¿Por qué? Porque por una parte, igual era muy miedosa de lo que pudiera encontrar de ese lado y no quería sentir esa sensación de no poder seguir trabajando o pudiendo ayudar a otros por el miedo que iba a sentir de enfrentarme a ver quizás otras cosas. Em, bueno, entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Cada vez uno va sintiendo más y más, estos seres que te van guiando, que te van mostrando el camino, cómo, como por ejemplo,
llegó un momento en mi vida en que bueno, siempre me atrayeron mucho los ángeles, pero ya después me empezaron a atraer aún más, al punto de querer estudiar también cómo trabajar con estos ángeles. Yo ya hacía Reiki y ya atendía a personas, entonces dije, bueno, una terapia más y estudié la sesión, la sanación de 8 arcángeles. Entonces la sanación con 8 arcángeles, aquí se ve el trabajo energético, pero a través de trabajar con los arcángeles, con la energía angelical y con la energía arcangelical. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eh, fue un momento en donde se empezaron a abrir un poco más mis dones. Em, siempre yo pedía mucha protección y cada vez que pedía la protección sentía más y más cerca a los ángeles, por ejemplo. ¿Y cómo se sienten los ángeles? Muchos quizás preguntarán cómo se sienten o qué es lo que pasa. Eh, en mi caso personal, lo primero que me fue pasando es ver plumas. Eh, Ver plumas, sentir olores, como por ejemplo el olor a rosas, de la nada, sentir así un olor a rosas, de la nada sentir una calma inexplicable. Eh, También muchas veces se manifestaron como escalofríos en mi cuerpo, eh, pero un escalofrío que te hace sentir. Me pasaba muchas veces que cuando no estaba bien emocionalmente, se acercaban y yo sentía este escalofrío, pero no era, porque uno tiene que saber después con el tiempo uno va sabiendo diferenciar. Entonces, se acercaban a mí como diciendo, tranquila, aquí estoy. Y como sentir ese abrazo energético, pero no lo sentía con calor, sino que lo sentía con este escalofrío que me daba así en todo el cuerpo y una sensación de confort, de gratitud, de amor. Entonces cada vez más fui conectando con el mundo angelical, eh, y cada vez más lo fui sintiendo aún más, ya después con el tiempo, trabajando, me fueron guiando también para poder, no sé si será mejorar la palabra, pero sí amplificar aún más esta sesión de sanación angelical y que pudiera llegar a más personas. Entonces encontré la técnica para poder hacer estas sesiones de forma grupal. eh, y también me fueron guiando para poder aprender a hacer otras técnicas, otras formas de terapia, con estos mismos códigos, con esta misma energía. Entonces fui cada vez, cada vez más improvisando, por así decirlo, como canalizando terapias nuevas o formas nuevas de poder usar las terapias. Pero en esto estuvieron ellos guiándome, dándome ideas, mostrándome la forma en cómo hacerlo. Y ya aquí fue cuando yo empecé a seguir cada vez más estos consejos, las ideas y todo lo que me venía, también cada vez llegaba más gente en busca de estas sesiones también. Y empezaron a pasar cosas donde las personas tenían experiencias muy bonitas, donde de repente uno piensa y uno dice, chuta, estoy acá y le hago una terapia, quizás la persona se va a sentir mejor, pero tenía, vivía cada situación donde, por ejemplo, una persona podía sentir la presencia de los ángeles, los podía ver,
eh, veían luces, vivían, por ejemplo, veían a un ser querido fallecido y podían estar con él, despedirse de él. Y empezaron a pasar cosas que ya no era cosa que me pasara a mí, sino que eran experiencias que vivían las personas con las que yo estaba trabajando. Y, y aquí, obviamente, cada vez que pasaban ese tipo de cosas o situaciones, yo igual me emocionaba mucho porque me daba cuenta de el valor que tiene lo que tú haces. Porque de repente uno tiende a no, a creer que no es suficiente, a creer que no es suficiente quizá lo que estás haciendo. Pero me fui dando cuenta que siempre estaban ahí los ángeles y que ellos, junto también conmigo, que yo soy en este caso el canal para poder transmitir esta energía y poder guiar a esa persona, eh, me di cuenta que sí es importante, que tendemos como sociedad a disminuir o a no darle importancia a lo que es mental, a lo que es emocional, a lo que es del corazón y a lo que es espiritual. Sin embargo, cada vez que una persona está desconectada de su espíritu, desconectada de su alma, tiende a sentirse muy vacía, muy vacío. Y esto intenta llenarlo con personas, con cosas. Siente una falta de amor tremenda. Y sin embargo, cuando nosotros conectamos con la espiritualidad, conectamos con nuestra alma, con los seres de luz, con los ángeles, eh, te das cuenta que estás rodeado de amor y llena de amor, y que eso te da la fuerza para seguir, te da la fuerza para poder poner límites, te da la fuerza para poder seguir trabajando con otros también y ayudar a guiar el camino de otras personas. Pero uno no puede guiar si es que uno no hace primero. Todo lo que tú digas, todo lo que tú aconsejes, primero tienes que hacerlo en ti, tienes que ser tú con tu ejemplo esa guía para otros. Entonces, esta fue la parte más compleja de poner en práctica. Ser yo con mi vida un ejemplo para otros. Eh, pero creo que cada vez estoy más cerca eh, de ser eso. Aunque muchas veces eh, queremos que nos reconozcan, que nos vean, eso de ser un ejemplo, que nos reconozcan y que nos vean. Pero muchas veces no va a ser así, muchas veces nos van a reconocer, pero no te lo van a decir a ti. Finalmente va a ser algo, una lección que les va a quedar a ellos y vas a ser un ejemplo a seguir, pero en silencio, sin que nadie te diga gracias o sin que nadie te diga eres admirable, pero sin embargo están ahí admirándote, admirándote hasta dónde has llegado y todo lo que has conseguido. O sin embargo, admirar el hecho de que tú tienes esa paz, de que conseguiste esa paz, de que estás conectado contigo misma, de que puedes hablar de cosas que ellos no se atreverían, de que puedes ser tú misma, mostrarte tal cual eres, de que puedes mostrar tu alegría independientemente que al resto le moleste, mostrarte siendo tierna o tierno, siendo infantil incluso, pero no infantil de la inmadurez, sino que infantil desde el jugueteo, desde la diversión. Que eso es lo que finalmente nuestra alma también
quiso y viene a experimentar, la alegría, la ternura, el poder ser ella misma y poder sentirse libre. Bueno, y como les iba contando, las sincronicidades empezaron a aparecer en mi vida. Y aquí quiero hacer un video aparte porque siento que saber cómo el universo te va hablando también es importante saber. Entonces aquí le quiero hacer un video aparte.